I'm Lily, and I just want to say that Jesus loves us, and He is here with us during these hard times. I hope you have a wonderful day. Bye! Welcome to my porch and welcome to worship. My name is Belinda Jordan and I have been a member of First Baptist Belton since the early 2000s. First of all, this morning I just want to say thank you to our church staff. I know they've worked so hard for us, particularly over the last few months. So I'm very grateful for you staff. I know everyone else is too. In about 2011, I was convicted that I needed to get back involved with Hope Pregnancy Center. My conviction came because I was not sharing Jesus with anyone. And since Hope Pregnancy Center is a faith-based organization, I knew that sharing the gospel, sharing Jesus was one of the highest priorities that they had. And so I became back involved with them as a volunteer client consultant and was able to share Jesus and have been for these last several years. But the last couple of years, I have used the salvation bracelet as a means of sharing Jesus. Each of these beads, colored beads, presents a portion of the gospel. It's an easy way to share Jesus with our clients and with anyone, actually. Women in particular identify with a piece of jewelry, and this piece of jewelry has been bringing women to Christ. Now, a bracelet is not the only way that you can share Jesus. You can give your personal testimony of how Jesus came into your life. Or you could just tell what Jesus is doing in your life now. Since my husband's death in November, God has been teaching me to just be still and know that He is God. Actually, I get really lonely and I miss my husband terribly. But I've learned that I am not alone because Jesus is in me through the person of the Holy Spirit. Now, the COVID quarantine in one way has been a blessing to me because it has caused me to get more into God's Word, to pray, to embrace God's presence.
I know that God has been ever so precious to me during this time because He has given me peace and comfort, contentment, protection, and provisions more than I could have ever thought or imagined. To me, this is what the gospel is all about. Christ in me, the hope of glory. We can give people hope who are in darkness when we have Christ in us. So, do you have Christ in you? I'm going to read our text today from Galatians 3, 1 through 14. I'm using the New King James Version. O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect in the flesh? Have you suffered so many things in vain, if indeed it was in vain? Therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. And the Scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham before saying, in you all the nations shall be blessed. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Yet the law is not by faith, but the man who does them shall live by them. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Let's pray. O God, you are my God, and I will ever praise you. Lord, I pray that today that we will worship you truly in spirit and in truth and give you praise in all things. Lord, I want to lift up our nation. We are in such turmoil right now. But Lord, your word says, if we will humble ourselves and pray and seek your face and turn from our wicked ways, then you will hear from heaven and you will forgive our sins and heal our land. Oh Lord, we have turned our backs on you, but if we'll do what your word says, you will do what you've said. So Lord, today I want to lift up our ministers who will be preaching in each of the services. I pray, Lord, you will just fill them with your Holy Spirit as they open up the word to us today. So Lord, this is the day that you have made. We want to rejoice and be glad in it. In your name I pray. Amen. Built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand.
When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin he was slain, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commits my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Buenos días, Iglesia, niños y niñas, bienvenidos al sermón de niños semanal. Y ahora que nuestra iglesia está arrancando de nuevo, quiero enseñarles algo hoy,
un libro especial, es un gran libro, es el más hermoso libro, lo pueden reconocer. Claro, es una copia de la palabra de Dios, la Biblia, y quiero compartir con ustedes la forma en que algunas personas usan la Biblia. Muchos tienen Biblias en sus hogares, muchos tienen muchas Biblias en sus casas. Algunas veces la gente pone las Biblias en un librero o en la cocina o en un gabinete, o simplemente se pone encima de una mesa para sujetar papeles y que no se pierdan los papeles. Otros usan la Biblia en las cortes para que las personas juren poniendo su mano encima de la Biblia y le dicen: tú prometes decir la verdad, toda la verdad y nada la verdad, nada más que la verdad, que Dios te ayude. Y esto da la seguridad de que la gente dice realmente lo que ha sucedido en una corte. Y también he sabido de Biblias que han salvado la vida física de algunas personas. Algunos militares, muchos de ellos aman a Dios, y donde quiera que van, ellos les gusta tener la Biblia cerca de ellos. Algunos de ellos cargan Biblias de bolsillo, como esta. Y vemos cómo lo ponen en su bolsillo de la camisa o de su chaqueta. Y aún en medio de la batalla, cuando está tomando lugar la pelea, una bala va directo hacia ellos y en vez de ir hacia ellos pega en la Biblia y ahí se para la bala. Y esto es asombroso, cómo esta pequeña Biblia puede salvar la vida de alguien. La Biblia también viene en diferentes formas. Tengo alguna que es hecha en piel. Tengo el nombre de mi mamá que me regaló esta Biblia. Vienen en diferentes tamaños, colores, en muchos lenguajes, diferentes presentaciones y muchos usos hay para ella, pero hay cuando menos una forma más en que la podemos usar que no lo he mencionado. ¿Y se imaginan cuál es? Claro, tú y yo suponemos que debemos leerla, la Biblia. Muchas gentes tienen Biblias en sus casas, pero no todo el mundo las lee. Y en la segunda carta a Timoteo, Pablo está escribiendo a Timoteo, su amigo, y en el capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el gran regalo de Dios para nosotros, pero como cualquier regalo, no nos sirve de mucho si no lo usamos. Y Pablo está enseñando en su palabra cómo un individuo, una persona, puede ser enseñada, podemos ser corregidos a través de la Biblia. La Biblia nos habla del gran amor de Dios por su pueblo Israel, el Mesías que habría de venir, su Hijo Jesucristo, que nos enseñó cómo vivir, cómo tener una relación correcta con Dios, y cómo nos enseña cómo Jesús sufrió en la cruz y pagó por nuestros pecados, tomó el castigo que yo debía tener y murió en la cruz, y al tercer día resucitó. Y Él dijo que un día Él va a regresar y nos llevará al cielo para que estemos para siempre con Él. La Biblia es un gran libro, pero no nos sirve de nada si no pasamos tiempo leyéndolo. Leyendo la Biblia, para algunos, aún adultos, parte de la Biblia puede ser difícil de entender, puede ser difícil de leer, especialmente por estudiantes jóvenes. Algunos pueden hablar con su mamá, con su papá, con algún miembro de la iglesia, y yo mismo estaré contento de ayudarles a entender la palabra de Dios. Y si tú tienes amor por aprender la Biblia, tú habrás de enamorarte más y más del Señor. Aquí tengo una Biblia de niños con grandes ilustraciones, y es una Biblia interactiva con mucho color, con ayudas
a lo largo de toda la Biblia para dar a los niños y a las niñas la oportunidad de aprender realmente la palabra de Dios. La Biblia puede ser un gran pisapapeles, pero lo importante es que nos dice cómo sobrepasar las pruebas que tenemos. Y es hecho para ti y para mí. Así que, iglesia, estemos seguros, asegurémonos de que estamos activamente leyendo la palabra de Dios en una base diaria. Oremos. Padre, Señor, clamamos a ti y sabemos que tú estás con nosotros, y nosotros queremos en este tiempo de adoración darte las gracias por las palabras de Pablo, que nos dice qué hermosa es la palabra tuya. Oramos que la lectura activa y el estudio de la palabra sea un punto focal en nuestra iglesia, y que nuestros niños y niñas realmente estén en adoración y que nos sintamos retados para ser personas que realmente leamos activamente y apliquemos la palabra a nuestra vida, que tú nos fortalezcas a nosotros, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He saves are His delight. Christ will hold me fast, precious in His holy sight. He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last, bought by Him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with Him to endless life. He will hold me
sight when he comes at last. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Quiero agradecer a Belinda Jordan para la visita que tuvimos hoy. Te apreciamos tanto, Belinda. Gracias por leer la palabra también. Y si cerramos nuestra Biblia antes, ábranla nuevamente a Gálatas capítulo 3, mientras continuamos la serie en la gloria del Evangelio sobre el libro de Gálatas. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes recuerdan este nombre? Darrell Royal. Si tienen más de 60 años, posiblemente lo recuerdan. Si no es así, quizás no lo recuerden. Pero por 20 años, de 1957 al 66, Darrell Royal era el principal coach de la Universidad de Texas y tuvo una extraordinariamente exitosa carrera. Ganó 167 juegos en esos 20 años. Ganó 3 títulos nacionales y 11 copas del suroeste. Era un coach tremendo y nunca perdió ninguna temporada. Algunos grandes han perdido una temporada, pero Darrell no perdió ninguna. Y antes de que él llegara a la Universidad de Texas, ganaron solamente uno, pero el siguiente año, cuando él llegó, empezaron a ganar y para una carrera grandiosa de estos 20 años. Ahora, a Darrell le gustaba correr la pelota, no pasarla. Y él dijo acerca de pasar la pelota, dijo, no me gusta pasarla porque hay 3 cosas que pueden pasar y 2 de ellas son malas. Bueno, si sabes el fútbol, sabes que la buena cosa, el pase puede ser completo, pero 2 cosas malas que pueden pasar una es un pase incompleto y la segunda es una intercepción. Una vez que Texas ganó y la ofensiva no tenía un buen equipo para correr la bola, así que después del juego le preguntaron al coach, porque el oponente los estaba reteniendo, le dijo, ¿por qué no diste pases? Porque no tenían buen equipo para correr, y él dio una respuesta clásica y dijo, tú bailas con el que te trajo a la fiesta. Esa fue su respuesta a esa pregunta. Y si sabes fútbol, si sabes lo que significa. Llegamos a este lugar corriendo la bola y no vamos a abandonar esa estrategia de correr. Así como si tú viniste con alguien a la fiesta, pues tienes que bailar con esa persona. Darrell Royal era muy interesante y un gran coach, pero mientras pensamos hoy en terminar como empezamos, que es el título del mensaje, terminar como empezamos, somos recordados que como seguidores de Cristo debemos vivir en la misma manera en que vinimos a Cristo, y eso es por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente. Los judaizantes, como recuerdan, están tratando de cambiar el evangelio a lo que Pablo llamó que no es evangelio, o son noticias malas, y el evangelio significa buenas noticias. Así que un no evangelio significaría malas noticias. Y ellos trataban de decirle
a los gentiles que se convertían, es bueno que hayas dado tu vida a Cristo, pero no es solamente Cristo, es Cristo más. Y para ellos en ese día significaba Cristo más la ley del Antiguo Testamento, o Cristo más los rituales, o Cristo más los sacrificios, o Cristo más la circuncisión. Y ese era el mensaje que los judaizantes estaban dando a la iglesia de Gálata, de los Gálatas. Y muchos de ellos estaban siguiendo esto. En otras palabras, los judaizantes estaban diciendo, no es suficiente conseguir a Cristo, te tienes que hacer un judío mientras continúas siguiendo a Jesús. Así que Pablo habla muy fuertemente en contra de esto, y hoy podemos verlo de esta manera. Sería como decir, Cristo más buenas obras. Las buenas obras deben ser mayores a que nuestros pecados, o cosas que no son esenciales para la salvación, como el bautismo, la cena del Señor, o los dones del Espíritu. Así que es un asunto que aún sigue vivo hoy en el siglo XXI, y se convierte en una salvación legalista y una santificación legalista. Y la santificación significa que crecemos más y más a semejanza de Cristo. Malas noticias, legalismo. Si vemos el versículo 1 de ese capítulo 3, notan que Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente vivo entre nosotros como crucificado. Pablo está molesto realmente, es directo y también está descorazonado. Les dice a los creyentes en Galacia, ustedes vieron la crucifixión de Jesucristo a través de los evangelios, claramente fue presentado a ustedes, y Pablo les dice, claramente les he enseñado que no hay forma de que lo puedan malentender. Yo lo dije con respecto al evangelio. ¿Y qué es lo que él predicó? Cristo y Cristo crucificado. De hecho, si vamos a 1 Corintios 2:15, empezando con el versículo 1, Pablo dice, así que, hermanos míos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que Pablo dice, esto es como ustedes empezaron, así es como empezaron. Fueron salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo solamente. Fueron salvos por la fe, por creer en las nuevas de la suficiencia de Jesucristo en la cruz. Claramente, dice él, he proclamado que no, tan claramente que no puede haber malentendido. Y en el texto, en el versículo 1, dice, ante cuyos ojos fue presentado claramente entre vosotros. Déjenme ilustrarlo. Quiero que vean esto aquí. Pablo dice, el Evangelio, la cruz, fue claramente presentada, o esa palabra puede decir como fijado en un cartel, como puesto en un cartel, como poner una gran señal en medio del camino, como un billboard. Así que lo he sostenido claramente, una imagen de la cruz. Recuerdo que Jeff Sutton hace algunos años dijo, en uno de los servicios que tuvimos trajo esta pintura que él hizo, y yo la guardo hasta hoy como un ejemplo de lo que Pablo dijo. Pablo dijo, la cruz ha sido puesta en un cartel, en una imagen claramente que se ha presentado a ustedes como Cristo crucificado, y fue tan claro como poniéndolo en un gran cartel en el medio de la ciudad. Así que Pablo dice, el Evangelio fue claramente puesto en un gran cartel, en una gran billboard, puesto como en un lugar muy público para que todo el mundo lo pudiera ver. Cristo crucificado, claramente proclamado por Pablo. Ante vuestros mismos ojos, dijo, no es secreto, no hay mensaje oculto. Cada quien lo vio, todos lo vieron. Ahora quiero preguntarles,
¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es que ustedes han sido hechizados o fascinados? ¿Qué es lo que les fascinó tanto? Y esa palabra hechizados significa estar como hipnotizados, como bajo un embrujo y una pérdida de la mente sana, una pérdida, una especie de locura. Y si alguien te dice, oye, ¿te has vuelto loco? Es lo que Pablo está tratando de decir, ¿se han vuelto locos? Es un lenguaje muy fuerte de parte de Pablo. ¿Qué están pensando? Dice él a ellos. Si se dan cuenta y reflexionamos atrás el Evangelio de Lucas, la historia del hijo pródigo, en el capítulo 15, dice Jesús mientras relata la historia, finalmente el hijo vino a un punto donde volvió en sí. Eso que volvió en sí significa que hubo un punto donde en su caminar se dio cuenta de que estaba mal y regresó a su padre. Y es lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia en Galacia. Vuelvan en sí mismos. ¿Qué están pensando? ¿Cómo es posible que les haya pasado esto? Vuelvan al Señor. Con eso en mente voy a hacer 3 preguntas y vamos a contestarla del texto. La primera pregunta es, ¿cómo llegaste aquí? Ahora, el aquí es la salvación. La iglesia en Galacia, creyentes en Galacia, ¿cómo llegaron aquí? Quiero que piensen en eso. Así que él tiene 2 vertientes para esa cuestión. Una es, recuerda tu experiencia, lo que experimentaste, y 2, recuerda la Escritura. Pablo les dice, primero que nada, recuerden su experiencia, recuerden lo que les pasó. Si ven otra vez a los versículos 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Así que les pregunto otra vez, si Dios les da su Espíritu y se salvan por las obras de la ley o por creer lo que creyeron. Así que Pablo les está diciendo, quiero que recuerden su experiencia. No ha pasado mucho tiempo, era reciente, y quiero decirles que tienen que recordar su experiencia de salvación. ¿Cómo es que recibieron el Espíritu Santo? No fue recibido, no fue un evento que pasa a lo largo de un tiempo después de convertirse en un seguidor de Jesús. La Escritura nos dice que sucede instantáneamente en el momento de la salvación. Cuando somos justificados, declarados justos en los ojos de Dios, recibimos el Espíritu inmediatamente, y de hecho en Romanos capítulo 8, versículo 9, Pablo dice, Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si el Espíritu vive en ustedes. Y si alguno de ustedes no tiene el Espíritu de Dios, entonces no pertenecen a Jesús. Así que les recuerda a los creyentes de Galacia para que vuelvan a pensar y recordar su experiencia. Deberían saber mejor. Recuerden su propia experiencia de salvación. No recibieron el Espíritu Santo por obras, y noten la pregunta lógica que les hace. ¿Son tan tontos? Les dice. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Otra pregunta. ¿Fue en vano todo lo que han hecho? Otra pregunta. 4 preguntas. ¿Habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne? Pablo les pregunta 4 cosas. ¿Han sido santificados por sus obras? No. La ley les enseña su necesidad de Jesús. La ley fue dada para que los israelitas se distinguieran de los vecinos que tenían la tierra de Israel ocupada, pero llegaron a la conclusión, no puedo cumplir la ley, necesito un Salvador, necesito un Mesías, y les está recordando, no es la ley la que te salvó, la ley no es tu amo. Así que, ¿cómo es que llegaste aquí? Y Pablo quiere que recuerden su experiencia, y en los versículos 6 al 9 los apunta en otra dirección y les dice cómo llegaron aquí.
a su salvación y recuerden su experiencia. La segunda cosa que quiero que recuerden es la Escritura, y los versos 6 al 9, Pablo les ayuda a recordar el Antiguo Testamento, la única Biblia que tenían entonces, y dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Está claramente diciendo, judíos también son salvados por la fe y los gentiles también son salvos por la fe. Y les dice a los creyentes en Galacia que recuerden no solo su experiencia, pero también que recuerden la Escritura. Abraham fue justificado por la fe, vivió por fe, y les dice, iglesia en Galacia y también iglesia en Belton y la iglesia en todo el mundo, fueron justificados por fe, más nada más. Y Pablo les ofrece a Abraham como un ejemplo, y él dice que debemos crecer en nuestra vida cristiana sabiendo esto, que somos salvos solamente por fe, salvos por fe, pero también vivimos por fe en Cristo solamente. Así que Pablo dice, vayan otra vez y otra vez al glorioso Evangelio de Cristo crucificado. El mensaje es el mismo en 2020. Vayan nuevamente al Evangelio glorioso de Cristo crucificado, y nuestros corazones han sido apresados por la realidad de lo que Dios ha hecho, atrapados. Ahora, el término traten fuertemente no es un término cristiano. Traten fuertemente no es un término cristiano para crecer en Cristo. De hecho, debemos arrepentirnos de que en nuestras obras podemos nosotros vivir. Regocijémonos en la gloria del Evangelio, el trabajo completado de Cristo crucificado. Así que Pablo pregunta, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron a ser salvos? Déjenme recordarles, vayan a su propia experiencia, cómo fue, y vayan a la Escritura, pero su pensamiento actual significa que han sido como hechizados y están en una condición hechizada, digamos. ¿Cómo es que esto sucedió? Y esto nos lleva a la segunda pregunta que Pablo hace. ¿Cuáles son sus opciones? ¿Cuáles son sus opciones? Vean el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, si vas a vivir por la ley, tienes que guardar cada pedacito de ella, cada mandamiento de ella, y no lo puedes hacer. Nadie puede. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en una maldición en nuestro lugar, porque dice la Escritura que maldito es el que es colgado en un madero, y Él nos rescató. Y se les dice a los gentiles que lo único que necesitan es recibir al Señor y recibir la promesa del Espíritu. Entonces hay dos opciones. Uno es el camino de las obras y la ley, y la otra opción es el camino de la fe en Jesucristo solamente. El camino de las obras y de la ley dice que si escoges esta opción, ¿cuánto es suficiente? Una buena pregunta, Pablo. Si voy a escoger vivir por las obras de la ley, entonces, ¿cuántas obras necesito? Al fin de hoy tengo 26 obras buenas y 10 pecados. ¿Sirve eso? ¿O tiene que ser un poco más las 10 a 1? Suena medio ridículo hablar de eso, pero es lo que Pablo está diciendo. Dice, ¿por qué voluntariamente toman esa carga y ese yugo?
Es una expresión de ese viejo deseo del hombre de hacer algo para alcanzar algo, en vez de aceptar que Dios nos alcanza a nosotros y nos toma. Y el resultado de eso es condenación. No puedes hacerlo. Vean el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Esto es la verdad. Así que Pablo dice, tienen una opción, el camino de las obras y la ley y el camino de la fe en Cristo. Habacuc 2:4 dice que el justo por fe vivirá, y Romanos 1:17 dice que el justo por fe vivirá, y es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Gálatas. Es como ustedes llegaron a Jesús. Así que no vayan a algo que no es el Evangelio o un Evangelio falso, sino que continúen por el camino correcto. No solamente fuimos salvos por fe, sino que vivimos por fe. Ahora, la tercera pregunta y final es esta. ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cómo llegaste aquí? Pregunta. Recuerda tu experiencia, recuerda la Escritura. Y dice luego, ¿cuáles son tus opciones? ¿Obras y la ley o fe en Cristo solamente? Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado número 1 es malditos o maldecidos. Y es claramente si escoges el camino de las obras y la ley. Maldito, lo hemos leído varias veces teológicamente. Si puedo ser salvo por obras, obedeciendo la ley, eso requiere que yo vea a la ley y la guarde absolutamente toda, lo que resultará en darme cuenta que no puedo hacerlo y que por lo tanto estoy maldecido. No hay forma de vivir así. Psicológicamente, viviendo por guardar la ley lleva a la desesperación y a la depresión. ¿Somos salvos por obras? Bueno, ¿cuántas obras son suficientes? ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué se necesita para fallar? Si tengo un día perfecto y estoy listo para irme a la cama y digo, qué buen día tuve, y de repente digo, qué bueno, hice todo bien hoy, y de repente antes de ir a la cama me tropiezo y salen palabrotas de mi boca que digo, oh no, ya eché a perder todo el día. Vamos. Pablo está diciendo, eso es ridículo. No puedes estar tranquilo espiritualmente si decides vivir por cualquier otra cosa que no sea solamente por la fe. Cuando pones la cabeza sobre la almohada y dices, hice una cosa buena, no puedo creer, también es esto malo, pero después voy a hacer otra cosa, o hice algo mejor, ¿y a dónde nos lleva todo esto? No puedes vivir por la ley y por las obras. Es tontería. Es insensatez. Pablo dice, así que nos da una recordación que en el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por las leyes vivirá. Y el versículo 12 es sombrío, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. De hecho, en Levítico 18:5 nos dice que Dios habló por Moisés y dice, guarden mis mandamientos, porque la persona que lo guarde vivirá por estas cosas. En otras palabras, lo que está diciendo, tienes que hacerlas todas, tienes que cumplirlas todas. No puedo. Ayúdame, Dios, necesito un Salvador. Y verdaderamente me doy cuenta que sí lo necesito. Y ese Salvador es Jesús. Así que el resultado, malditos, pero el segundo resultado es bendecido. El versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora,
Cristo nos rescató, nos redimió por medio de convertirse a sí mismo en maldición. Él se convirtió en maldición en nuestro lugar. Vean la segunda parte del versículo 3. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y déjenme decirle de dónde viene eso. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice, si alguien es culpable de una pena capital, su cuerpo será exhibido en un madero. Y no puedes dejar el cuerpo en el madero en la noche, porque cualquiera que es colgado en un madero está bajo la maldición de Dios. La forma de ejecutar era por apedreamiento, y poner a alguien sobre un madero era señal de que la maldición estaba sobre él. Así que Jesús se convirtió en la maldición por su muerte en la cruz. Legalmente hablando, como Jesucristo fue tratado como si él fuera un pecador, él se convirtió en la maldición. Él se hizo pecado por nosotros y por lo tanto nosotros nos convertimos en justos. Somos hechos justos por causa de él. Él tomó la maldición y nosotros tomamos la justicia de él. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta de la imagen que presenta esto? ¿Se dan cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros? Y Pablo está diciendo a los Gálatas, se los he dicho una y otra vez, así que así es como ustedes vinieron a la fe, es lo que la Escritura dice. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? No escojan el camino que les lleva a la maldición, escojan el camino que les lleva a ser bendecidos. La salvación significa mucho más que el perdón. No simplemente tenemos nuestros pecados borrados. La Escritura nos dice que somos hechos perfectos delante de Dios porque Él nos declara justos, nos declara justificados, somos hechos limpios, somos hechos íntegros a los ojos de Dios. Y si empezamos por el Evangelio y continuamos por medio de esfuerzos humanos, en el sentido de que tenemos que merecernos la bendición, es una tontería. Pablo dice, es insensatez, es como una hechicería. Nunca nos debemos mover del Evangelio y la gloria del Evangelio. No podemos y no necesitamos movernos del Evangelio. Así que, finalmente, pensando en lo que Pablo nos dice en el texto, la pregunta número 1, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste al punto de ser salvo? Recuerda tu experiencia, qué te pasó, recuerda la Escritura. La segunda pregunta fue, ¿cuáles son tus opciones? La número 1 es las obras y la ley. La segunda opción es la fe en Cristo solamente, es claro. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el resultado? ¿Maldición o bendición? Bendición o maldición. ¿Cuál escogerás tú? He estado diciendo la misma cosa cada vez al final de mi mensaje. Yo no sé dónde estás observando desde hoy, posiblemente en el condado de Bell, y conoces nuestra iglesia y nos da gusto que estés viendo. Otros estarán en otro lugar, en Texas o en Estados Unidos o alrededor del mundo. Nos da tanto gusto que nos vean, pero la pregunta es, ¿conoces tú a Jesús? ¿Has sido salvo por la gracia, por medio de la fe, solamente en Jesucristo? Si la pregunta es no o no estoy seguro, quiero suplicarte en esta mañana que clames a Jesús y que le digas a Él, Jesús, tú eres Señor, ven a mi vida y perdona mis pecados. Pongo mi fe y mi confianza totalmente en ti y deseo seguirte desde hoy en adelante. Si has clamado a Jesús hoy, espero que nos lo dejes saber. Hay información en la pantalla, cómo nos puedes contactar. Nos gustaría ayudarte a crecer como seguidor de Jesús. Cualquier otra decisión que quieras tomar hoy, llévala a los pies de Jesús. Y que Dios les bendiga a todos.
Gracias por ser parte de esta experiencia de adoración hoy. Espero que Dios haya hablado a su corazón y espero que la Escritura se haya vuelto viva, palabra viva, donde quiera que estén. Así que, como pronunciamos nuestra bendición por este servicio, por estos servicios, voy a pedirles que oremos juntos y declarar esta bendición en Judas 24 y 25, que hemos usado por todas estas semanas. Y mientras inclinamos nuestras cabezas, la Escritura dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.